Corrí la vida entera sin que me detuviera, mis pies a la carrera, y después me escondí donde tú no me vieras. Y traté y huir, y nunca paré de ti. Me fui y ya no veía la luz, pero tú me encontraste, yeah, sin merecer me abrazaste, yeah. Bienvenidas a otro estudio bíblico. Dios los bendiga, yo soy Samuel Valles y hoy vamos a entrar a la palabra de Dios y hablar sobre la misericordia de Dios. Y antes de comenzar, vamos a orar para poder poner esta palabra en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente te damos toda la gracia, Señor, por este momento que nos diste, que nos das, Señor. Sabemos que este día es un regalo de parte de ti, Señor. Te pido en este momento que tú tomas control de este estudio, que cada persona que esté escuchando pueda entender tu palabra y recibir todo lo que tienes para cada uno de ellos, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues de nuevo, Dios los bendiga. Qué bueno que pudieron estar en este estudio bíblico hoy en día. Y pues para comenzar, como les digo, vamos a hablar sobre la misericordia de Dios. Y vamos a leer primeramente Salmos capítulo 100. Vamos a leer de la Reina Valera 1960. Solamente son 5 versículos y usted si tiene otra traducción está bueno. Pero vamos a leer de eso ahí, comenzando en el Salmos 100 y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Aquí en el Salmo 100 nos dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones. Amén. Me encanta ese versículo ahí. Ok, entonces hablando sobre la misericordia de Dios, la primera pregunta que tenemos es: ¿qué es la misericordia? ¿Qué significa la misericordia? Pues para poder estudiar eso tenemos que entender eso, ¿verdad? Primeramente, la misericordia es cuando uno no recibe algo que merece. Lo digo de nuevo, la misericordia es cuando uno no recibe algo que merece, como por ejemplo un castigo, no siendo castigado por algo malo que hizo. Si alguien quebró la ley, por ejemplo, la misericordia es la persona que va a juzgar o que va a castigar a la persona que quebró la ley. Decir que tengo misericordia y ya no te voy a castigar, aunque eres culpable. Es compasión o perdón mostrado hacia alguien a quien está en nuestro poder castigar o dañar. Cuando uno se tiene el poder o autoridad para castigar a alguien por haber cometido una violación, mostrar misericordia sería el acto de no castigarlo. En vez de castigarlo, lo perdonarás. Quiero ver un pasaje en Mateo 18, cuando Jesús habla de una historia que es sobre la misericordia. Y pues vamos a meternos para
La Biblia lo explica mucho mejor que yo. Mateo capítulo 18, quiero leer del 23 al 35. al 35. Ok. Entonces, comenzando el 23, aquí nos dice la palabra del Señor. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Aquí acuérdase que Jesús está dando una historia aquí. En el 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, prostrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, todo aquello deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿Por qué me rogaste, perdón? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces tu señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces aquí en esta historia hablando que alguien, el Señor, el Rey, tuvo misericordia sobre el Señor, ¿verdad? Que le debería, que tenía una deuda. Pero entonces ese Señor que fue perdonado de su deuda se enojó con alguien cuando alguien le debía a él dinero. Entonces era como hipócrita, ¿verdad? Lo perdonaron a él, pero él no quiso perdonar a alguien de la misma cosa. Y así no debe ser. Aquí Jesús está mostrando varias cosas. Primeramente sobre la misericordia, cómo es un ejemplo de eso. Y también hablando que nosotros tenemos que tener misericordia a otros, ¿verdad? Así como Él nos perdona, nosotros tenemos que perdonar antes que Él nos perdona. En la misma forma, Él nos da misericordia y nosotros debemos de tener misericordia a los demás también. Y entonces enseñando eso, está hablando que la misericordia no solamente es algo que Dios nos da a nosotros, pero cuando recibimos esa misericordia hay que pasarlo a los demás. Si no eres hipócrita, ¿por qué vas a dejar que Dios te dé misericordia a ti y tú no a los demás? Hablando sobre eso, entonces la Biblia, Jesús aquí decía de esto, pero ¿qué dice más la Biblia sobre la misericordia?
Aquí es una parábola de Jesús, una historia, pero queremos ver más que dice que la palabra sobre este tema. Quiero ver Efesios capítulo 2, 4 a 5. Aquí nos dice la palabra de Dios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí nos dice claramente que Dios es rico en misericordia, está lleno de misericordia, y enseñó cómo fue misericordioso con nosotros. Mientras nosotros éramos pecadores, Él murió por nosotros. Otro versículo que quiero ver, Salmos 86, 15, nos dice la palabra de Dios: mas tu Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí claramente diciendo de nuevo que Dios es misericordioso. Es importante mirar estos versículos porque uno puede decir, pues yo sé que Dios es misericordioso, Él es amor y todo esto, pero si alguien dice, muéstrame por qué dices esto, ¿cómo puedes mostrarlo? Tienes que saber que lo dice la Biblia y tienes que saber dónde lo dice para decir, aquí lo dice. Dicen, ok, ahora si me enseñas, es verdad, sabemos que Dios sí es misericordioso. Y esto es parte de Dios porque sabemos que Dios es lleno de amor. Primero de Juan 4:8 nos dice que Dios es amor. Y sabiendo que Él es amor es como es algo sin condición que Él tiene, ¿verdad? Si alguien hace, Él como quiera te va a seguir amando, ¿verdad? Es una parte de su regalo de parte de Él. Ese amor es el que imparta esta misericordia. Pero para recibir este regalo, tienes que quererlo. Si alguien te da un regalo y dices no gracias, entonces ellos no te lo van a dar, ¿verdad? Imagínate si alguien te ofrece comida y dices no gracias, yo ya comí, o yo no quiero comer eso. Ellos no te van a esforzar a comer. Tú tienes que querer comer. Pero si después en un instante dices, ¿me das a probar? ¿O me das de comer? Ellos claramente te van a decir, ok, está bueno. Por eso te invité, ¿verdad? Por eso te ofrecí comida. Y dicen, siéntate y come, ¿verdad? Pero tú, para recibir ese regalo, tienes que quererlo. Si dices no gracias, no te lo van a esforzar. Así es igual con Dios. Dios te tiene un regalo del perdón, de la misericordia. Pero tienes que querer ese regalo de parte de Dios para poder recibirlo. Si no lo quieres, no te lo va a esforzar. No te lo va a dar. Pero te lo quiere dar. Es cosa tuya si lo quieres recibir. Es gratis, pero tienes que recibirlo. Quiero ver Proverbios 28. En Proverbios 28:13. Aquí puse el equivocado. Déjame poner el correcto. Aquí nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay que confesar tus pecados, ¿verdad? Hay que reconocer que eres pecador. Y esto es todo parte de recibir su regalo. Comienza con conociendo quién eres tú. ¿Quién eres tú como persona? Primeramente, sabiendo que no eres perfecto, ¿verdad? La Biblia es muy claro que todos somos pecadores, pero sabiendo tú mismo, diciendo yo no soy perfecto, es algo grande, es algo humilde, ¿verdad? Sabiendo y reconociendo que necesitas a Dios. Y es el primer paso, ya cuando reconoces que necesitas a Dios porque eres pecador, y ahí es donde vas a recibir la misericordia de Dios. Entonces, sabiendo de esto, quiero ver unos ejemplos en la Biblia sobre la misericordia que Dios tiene para hombres que servían a Dios. Primera de Reyes, capítulo 11, 9 a 13,
nos enseña cuando Dios fue misericordioso con Salomón, el rey Salomón. Acuérdese que Salomón es hijo de David y hizo varias cosas muy malas. Y aquí en 1 Reyes 11, 9 al 13, vamos a ver algo que él hizo, pero como Dios lo perdonó y tenía misericordia sobre él. Vamos a leer aquí. 1 de Reyes, capítulo 11, vamos a leer del 9 al 13. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado de mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días. Por amor a David, tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, lo cual yo he elegido. Amén. Simplemente aquí Dios enseñando misericordia sobre Salomón, aunque él alejó de las cosas de Dios. Aquí dice que Dios le dio un mandamiento y él desobedeció y lo hizo varias veces, pero siguió amándolo, siguió ayudándolo y no lo castigó. Fue misericordia, ¿verdad? Porque no estaba obedeciendo a Salomón. Él tenía mucha razón por no desobedecer. Él ya ha visto demasiado el poder de Dios, las bendiciones de Dios, pero pues siendo ser humano, pecador, él muchas veces decidió hacer lo que él quería, que le daba la gana. Y aquí pues decía claramente Dios que por el amor de su padre David tenía misericordia sobre él. También Dios fue misericordioso con Israel. Muchas veces podemos ver Salmos 106, 43 al 46. Aquí dice: muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que tenían cautivos. Muchas veces Israel se alejaba de las cosas de Dios, pero él siguió amándolos. Él no paraba de amarlos, ¿verdad? Tenía misericordia sobre ellos. Entonces, una pregunta que puedes tener: ok, estos son ejemplos bíblicos antiguos, pero ¿cómo es Dios que tiene misericordia con nosotros hoy en día? ¿Cómo es que Él tiene misericordia sobre mí? ¿Verdad? Primeramente hay que saber algo para reconocer esto. Nosotros en pecado merecemos la muerte. Como somos pecadores, la ley espiritual nos dice que tenemos, para pagar la deuda, hay que morir. La deuda es muerte. Y primeramente, como les digo, tienes que reconocer que eres pecador. Todos somos pecadores. Romanos 6:23 lo confirma. Por cuanto todos pecaron. ¿Y qué? Están destituidos de la gloria de Dios. Apartados de la gloria de Dios por ser pecador. Romanos 6:23 dice algo igual. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La deuda del pecado es muerte. Si tú pecas, tienes que morir. No hay
no puedes liberarte de esa deuda. Alguien tiene que pagar ese pago, esa deuda. Pero algo pasó. Alguien hizo algo. Lo puedes adivinar. Jesús vino a este mundo para poder liberarte de esta deuda que tú debes. Y cuando Él murió en la cruz y resucitó, Él pagó esa deuda y dijo, ya estás liberado. Tú ya no debes esa deuda, pero tienes que recibir ese regalo. Si tú dices no gracias, así como cuando alguien te ofrece comida, Él no te lo va a esforzar sobre ti. La salvación, el perdón, la misericordia, no la vas a recibir automáticamente. Aunque Él ya pagó el precio, tú lo tienes que querer recibir. Ya que lo recibes, entonces eres liberado de la muerte. Entonces eres liberado del pecado. Y ahora recibes el perdón, la misericordia, las bendiciones de Dios. Simplemente quererlo. Algo muy sencillo, pero muchos no lo hacen. Porque creen que es una trampa, que es el catch, ¿verdad? Como dicen en buen español. ¿Qué es el catch? ¿Qué tengo que hacer? Nada, solamente creer en Él. Cuando crees en Jesús, entonces llegan los frutos del Espíritu Santo y quieres hacer cosas buenas, ¿verdad? Y cosas que Dios manda, pero todo comienza con reconociendo quién eres tú, que eres un pecador, ¿verdad? Tienes que saber que necesitas a Dios. Ahora, se requiere su misericordia para que eso suceda. Hay una conexión inseparable entre el amor y la misericordia de Dios. Jesús entregó su vida y se convirtió en el cordero del sacrificio para que la misericordia de Dios pudiera extenderse a nosotros. Es algo hermoso eso. En lugar de castigarnos por nuestros pecados, Dios permitió que su Hijo tomara la condenación en nuestro lugar. Así como leímos en Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por eso sois salvos, ¿verdad? Es algo hermoso que Dios hizo por nosotros. Él te ama. Él me ama. No tienes que hacer nada. Es un regalo. Simplemente quererlo. Y todo esto viene diciendo por qué es importante entendiendo la misericordia que Dios tiene sobre nosotros. ¿Por qué lo tienes que saber? Es simplemente cuando tú entiendes que el pago del pecado es muerte. Hasta que entiendes eso, vas a poder completamente entender la misericordia que Dios tiene sobre ti. Qué hermoso es la misericordia que Él tiene sobre ti. Si tú no entiendes que la paga del pecado es muerte, entonces nunca vas a poder captar que puedes captar la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios es algo hermoso, es algo grande. Es algo demasiado bonito que Él tiene sobre nosotros, un regalo hermoso. Pero si tú no sabes que la paga del pecado es muerte, nunca vas a poder entender la misericordia de Dios que Él tiene sobre ti. Y cuando entendemos eso y recibimos esa misericordia, hay que pasarlo a los demás. Hay que saber que no podemos ser hipócritas. Así como la historia que mostró Jesús, que la persona que fue perdonado de su deuda no quiso perdonar a la persona que le debía a él. No puede ser así. Cuando tú das misericordia, Él te va a seguir dando más misericordia. Es el momento que tú sabes que necesitas a Dios. Todo comienza con eso. Cuando tú eres humilde diciendo que necesito de ti, Señor, porque soy pecador. Esto es lo que habla en Mateo 5:3. Cuando Jesús dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son las personas que
reconocen que necesitan a Dios. Los que necesitan ser llenos del Espíritu Santo son pobres porque ellos no tienen nada, saben que no tienen nada sin Dios, pero es Dios que los llena, que los da las riquezas. Ellos son los que llegan al reino de los cielos, reconociendo que necesitas a Dios. Ya que lo reconoces, es cuando puedes llegar y pedir perdón, voltearte y seguir fuera de las cosas del pecado y poner tus ojos a Jesús, a Dios. Y cuando haces eso, Dios te va a bendecir, te va a perdonar, te va a dar más misericordia y vas a poder vivir la vida más tranquilo, en paz, sabiendo que ya te perdonó, ya te salvó. Tú no tienes que preocuparte, no eres un esclavo al pecado, ya eres liberado. Gracias, Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos diste. Gracias, gracias, gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que nos das, Señor. Yo sé que yo no merezco tu amor, Señor, que yo no merezco tu perdón, Señor, pero tú eres lleno de misericordia, tú eres lleno de amor y gracias por eso, Señor Jesucristo. Te pido en este momento por cada hermano y hermana que está escuchando esta palabra. Tócalos en este momento, Señor. Si alguien está en problemas, ayúdalos, Señor. Tú sabes cada cosa que pasa en sus vidas. Ayúdalos, guíalos. Dales paz, Señor. También si alguien está en dolor y necesita sanidad en este momento, tócalos, Jesucristo, y entra esa sanidad en sus cuerpos 100%, que estén liberados de esa enfermedad, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús te damos toda la gracia, Señor. Amén, amén. Pues de nuevo, gracias por sintonizar en este estudio bíblico. Qué bueno que pudieron estar. Si les gustó este estudio, pueden ponerle like, pueden compartir este mensaje en cualquier plataforma que quieran, ¿verdad? Y pues vamos a seguirle adelante con otros estudios en la próxima semana. Ojalá que estén bien. Pido al Señor que tengan una buena semana y que los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Y pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Hasta la próxima.